Miren, el momento que estamos viviendo es un momento decisivo. Se ha instalado en el gobierno un grupo de individuos que en realidad han pactado una conjura contra México. El petróleo, nuestro trabajo, los bancos, la industria, la alimentación, son todas cuestiones fundamentales para nuestra vida como sociedad, como individuos. Y todo esto ha sido pactado para que las corporaciones globales utilicen nuestro trabajo, nuestros recursos, nuestros impuestos. Lo que se denomina Pacto por México es algo que traiciona el interés de los mexicanos. Y voy a proceder a demostrarlo. Primero, la cuestión laboral. Algo que distingue, es característico de la modernidad social llamada capitalismo, es reconocer una relación de dependencia entre capital y trabajo. Pues bien, con las reformas del denominado outsourcing, ya no tenemos una relación bilateral. ¿Por qué? Porque alguien compra nuestra fuerza de trabajo y a su vez la vende a quien realmente la va a aplicar en un proceso productivo. ¿Por qué se hace esto? Bueno, evidentemente los inversionistas globales no están comprometidos en un pacto social de distribución de riqueza. Se trata de extraer al máximo el valor de nuestro trabajo y de reducir al mínimo los salarios. Pero con eso también suprimir un derecho humano reconocido, que es formar sindicatos para defender a los trabajadores. La reforma de telecomunicaciones, que supuestamente vendría a poner al Estado por arriba de los poderes fácticos, con la inversión 100% extranjera, todos nuestros teléfonos, los que tenemos en nuestras casas, el internet, la radio, la televisión, la infraestructura de la sociedad del conocimiento estará en manos de empresas extranjeras. Esto, por cierto, está, por supuesto que en una condición muy distinta en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un límite del 17% a la inversión extranjera en estos campos. Y ya vemos cómo estas revelaciones recientes nos muestran lo que significa el poder llegar hasta nuestras conversaciones y actividades más íntimas. Telecomunicaciones. La reforma educativa es en esencia una reforma laboral para los maestros. Porque en forma alguna se ha planteado cuestiones fundamentales para, por ejemplo, eliminar el analfabetismo, para, por ejemplo, garantizar a todos los jóvenes lo que está establecido ya en la Constitución, que es la enseñanza obligatoria hasta el nivel de la educación media superior, es decir, la preparatoria.
la banca. Nosotros la rescatamos y ahora de aquí extraen las mayores utilidades del mundo. Y ahora viene la energía. La energía no es un sector económico. La energía es la base de toda la economía. Es la base del funcionamiento de toda la economía. Y en el caso de México, es la columna vertebral de todo nuestro sistema económico. La energía para los mexicanos es una cuestión fundamental. Estamos aquí en el Monumento a la Revolución y lo que se pretende es que los mexicanos regresemos a la situación establecida por Porfirio Díaz en sus leyes, que otorgaron concesiones sin pago de impuestos a las empresas extranjeras. Es una gigantesca manipulación de la historia, es la negación de nuestros intereses como pueblo, pretender regresar al estatus neocolonial. Y por eso todos estos otros elementos están configurando una condición que hace imposible que México pueda subsistir sobre la base de nuestro propio trabajo, de nuestras instituciones, nuestras empresas y nuestros organismos públicos. No es una cuestión menor. Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo del mundo. Aproximadamente 19 o 20 millones de barriles diarios, de un total de 84 millones de barriles diarios que se producen en el mundo, de manera que es como una cuarta parte lo que consume Estados Unidos. Y tiene reservas probadas en su territorio para 5 años. Produce aproximadamente 8 millones de barriles diarios, de manera que importa aproximadamente 12 millones de barriles. Y lo que ha hecho Estados Unidos es justamente disponer de nuestras reservas, que hace 15 años eran del orden de 55 mil millones de barriles, y en estos años se han extraído de una manera acelerada, exportada sin valor agregado, y hoy tenemos 14 mil millones de barriles de reservas, suficientes para mantener la producción 9 o 10 años. México no somos un gran país petrolero, contra lo que dice el New York Times el día de hoy. Tenemos menos del 1% de las reservas mundiales probadas de petróleo. Y evidentemente Estados Unidos quiere que nosotros regresemos al estatus porfirista para apropiarse de esos yacimientos y explotarlos en función de sus necesidades y de la rentabilidad que ellos quieran darle al petróleo en función de su propio desarrollo económico. Es falso la propaganda, es falsa esta propaganda que dice que Estados Unidos será exportadora rápidamente de petróleo y que lo lógico sería nosotros tirar, sacar, dejar de utilizar ese recurso. Esa mentira, por cierto, la propaló desde que era secretario de Energía Luis Telles. Decía, el petróleo no vale nada, hombre, pues ya, ¿qué importa? Un documento elaborado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, cuando aún estaba presidida por el actual secretario de Estado, determina que Estados Unidos será dependiente de la importación de petróleo por varias décadas. Han aumentado el gas, pero no el petróleo. De manera que
lo que busca Estados Unidos es que nuestras reservas se conviertan en parte de su seguridad energética. En este momento, creo que es muy claro que esta propuesta vulnera las bases de nuestro desarrollo. Durante 50 años en que tuvimos una economía mixta, del año 1932 al año 1982, durante medio siglo, 50 años consecutivos, México creció 6,5% anual. A partir del año 82 y hasta la fecha, el promedio es 2%. Ahí hubo un quiebre del modelo de desarrollo sustentado en la Constitución. Este pacto contra México ni más ni menos que destruye la Constitución de 1917. Y no lo vamos a permitir, porque no tiene fundamento económico, no tiene fundamento histórico y nos va a conducir de manera necesaria a una condición de conflicto e imposibilidad de crecer y garantizar los derechos humanos de los mexicanos. Los mexicanos no estamos representados en los poderes públicos. Quienes ahí están tomando decisiones y acuerdos no representan el interés nacional. Y a pesar de eso, el pueblo de México no es un pueblo que no pueda afirmar su dignidad y su decisión de mantenerse como un pueblo libre y digno. Y es imposible tener capacidad de garantizar el derecho humano a la vida, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la salud, si no disponemos de soberanía económica. Y Pemex, como organismo de Estado, es la base. Vean ustedes, en el pacto se habla de rectoría del Estado. Eso no lo dice la Constitución, es un pacto anticonstitucional. Desde el enunciado mismo, cuando se dice que se mantendrá la rectoría del Estado, nos están mintiendo, es un pacto anticonstitucional. Vean ustedes su Constitución, vean ahí lo que dice el artículo 25, ahí distingue con toda claridad áreas estratégicas que están a cargo exclusivo del Estado y áreas prioritarias donde puede participar el Estado, pero el sector social y privado. Sobre esas áreas, el Estado ejerce su rectoría. Esa es la rectoría del Estado, es sobre las áreas donde participan los sectores social y privado. De manera que cuando en el Pacto por México se pactó mantener la rectoría del Estado, ya eso es anticonstitucional. Yo no puedo pensar que no conozcan la Constitución, aunque alguien pudiera decir, bueno, es que a lo mejor no la han leído, pero yo no puedo suponer ingenuidad. Ahí hay un pacto claramente anticonstitucional que se está llevando a la práctica. Artículo 27, que se aprobó en 1917, establece un criterio fundamental. Es el dominio de la nación, la riqueza, la propiedad originaria de la nación sobre el territorio, sobre sus recursos, el dominio directo y la explotación
exclusiva del Estado de esos recursos. Y es justamente eso lo que profundizó Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas del Río, de acuerdo al mandato de la Constitución. Profundizó y llevó a la realidad lo que estaba planteado en el artículo 27 aprobado en 1917. Es verdaderamente grotesco, cínico, inaceptable que se pretenda justificar con la figura y la memoria, el prestigio mundial de Lázaro Cárdenas, una conjura para entregar nuestro petróleo a los bancos y empresas y países extranjeros. Lo que supuestamente argumentan y que no ponen en su iniciativa, y que es el artículo 9 de esa ley reglamentaria del 27 constitucional, en donde se dice que serán solamente aceptables los contratos de mexicanos, de compañías formadas por mexicanos, y en ningún caso de empresas por acciones que emitan títulos al portador. Porque evidentemente en el año 39 las empresas extranjeras boicotearon, destruyeron maquinaria, quitaron a los técnicos, pensando que México sería incapaz de explotar estas industrias. Y además, año 39 dio inicio la Segunda Guerra Mundial con la invasión que hizo Hitler a Polonia. Y era necesario que se pudiera disponer de capacidades para la explotación de toda la industria en manos del Estado mexicano, con esas condiciones. Quiero ahora profundizar, si ustedes me permiten, por qué y en qué consiste el atraco sobre la renta petrolera. Extraer un barril de petróleo cuesta $6.50 promedio. Los costos adicionales de exploración, administración y gestión, aproximadamente $10 en total. Si se vende a $100, cada barril que tiene 160, 159 y fracción, 160 litros, $100, pueden ustedes hacer ese cálculo. Es un cálculo que cada mexicano tiene que hacer en su casa. $90. Si se producen, más que producir, se extraen 2,5 millones, ¿cuánto genera 2,5 millones de barriles por $90? ¿Alguien puede hacer la cuenta? ¿Por ahí? $90 por 2,5 millones de barriles diarios. ¿Cuánto es? $225 millones. 225 millones diarios. Por favor, multiplíquelo por 365 días. 225 millones por 365 días. ¿Cuánto es? Al año es 82.125 millones de dólares. Ahora multiplíquelo por 13, por favor. 13 pesos por dólar. $1.067.000 millones. 1.076.000 millones
Es decir, es 1.076.000.000.000. Y pretenden que no podemos hacer esta suma y multiplicación los mexicanos. Pretenden engañarnos diciendo que no tenemos con qué invertir. Es una ofensa a la inteligencia de los mexicanos decir que no tenemos recursos para invertir. Y con eso pretender justificar, es que hay quien tiene los recursos para invertir. Nosotros no tenemos. Resulta que, ¿cuántos impuestos pagó Pemex el año pasado? 1.067.000.000.000 de pesos. Es decir, a Pemex le dejaron 4.000 millones de pesos de 1.076.000.000.000 de pesos. Pretendieron hace unas semanas, con una declaración, decir que Pemex había perdido 53.000 millones de pesos el primer semestre. Nos presentan un escenario catastrofista, totalmente falso. Eso es una deslealtad, es una deshonestidad intelectual, es una deshonestidad política. Eso es faltarle al respeto al pueblo de México. Porque ese aporte de Pemex es lo que sostiene un gasto público muy reducido, muy reducido. Miren ustedes, en el año 82, el gasto público de México representaba el 44% del Producto Interno Bruto. Hoy representa el 24%. No hay una potencia en el mundo, ninguna, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Alemania, ni China, ni Rusia, ni Francia, que tenga un gasto público del 24% del PIB. Han conducido a nuestra nación hacia un estado impotente para invertir e impotente para reducir las desigualdades y distribuir la riqueza. Por eso los poderes fácticos deciden y han usado al Estado en función de su beneficio. Han sustituido al pueblo, que no estamos representados en los poderes públicos. Es una situación extremadamente grave. Por esa razón, en 30 años no hemos crecido. Y con esta economía política no vamos a crecer. Dijo Fox, vamos a crecer al 7%, y no crecimos. Dijo Calderón, vamos a ser presidente del empleo y vamos a crecer el 6,5%, y no crecimos ni tuvimos empleo. Y ahora se vuelve a repetir esa promesa que no se va a cumplir. Y es el petróleo lo que le ha permitido a la nación mantener ese equilibrio macroeconómico sin crecimiento durante 30 años. Pero resulta que un Estado, su esencia es el conjunto de seres humanos que constituimos al Estado. El Estado no son las paredes, no son los monumentos, no son las piedras. Somos nosotros y nuestra relación ético-política de derechos y de deberes, que tiene por lo tanto un sustento en una Constitución, que es la base de todo nuestro pacto social. Pacto por México, que se presenta como Pacto por México, es una conjura contra México. El pacto nacional es la Constitución y se debe respetar. Y tomaron el poder jurando respetar la Constitución, y están conjurando contra la Constitución y contra el pueblo de México.
Utilidad compartida. ¿Por qué tenemos que compartir lo que es nuestro? Es que no tenemos con qué invertir. ¿Cómo que no tenemos con qué invertir? ¿Saben ustedes cuánto pagó de impuestos Pemex en los últimos 12 años? 687 mil millones de dólares. 687 mil millones de dólares son los impuestos pagados con nuestra renta petrolera y que se usaron en gasto corriente. No se invirtió ni en el sector energético, ni en la electricidad, ni en la industria, ni en fomentar la capacidad de creación de riqueza de los mexicanos. Es un verdadero crimen. ¿Cómo se destrozó la posibilidad de crecimiento del país con nuestros recursos? No son nuestros, son de la nación. Y se han tirado. Y sirven para compensar lo que las corporaciones globales, tanto de capital nacional como extranjero, no pagan en México. Los tratados fiscales que impiden la doble tributación consisten en lo siguiente. Una empresa de inversión extranjera genera, digamos, un peso de utilidad y por lo tanto tiene que pagar impuestos sobre la renta, sobre esa utilidad. Entonces, son 28, 32% según las condiciones, etc. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Van y pagan en sus países. Y vienen con el pago hecho en sus países y lo acreditan como cumplimiento de sus obligaciones con el Estado mexicano. Somos un basurero fiscal. El año pasado, el año anterior, General Motors, por su crisis que tuvo, rescatada en un 40% por el gobierno del presidente Obama, perdió mucho dinero y tuvo que vender acciones para mantener sus equilibrios financieros. Entre otras, tuvo que vender unas acciones en Japón de la empresa Suzuki. Entonces General Motors tenía acciones de Suzuki y las tuvo que vender. Como no era el mejor momento, perdió 200 millones de dólares en Japón. Viene a México y dice: perdí 200 millones de dólares, de manera que me quitan eso de impuestos en México. La Secretaría de Hacienda dijo: óyeme, compadre, pues ¿cómo que perdiste dinero en Japón y vienes aquí como a perderlo aquí en México? No, no te lo acepto. No, bueno. Entonces, se ampararon ante la Suprema Corte de Injusticia. ¿Y qué creen? Se le dio la razón. Y la fundamentación de esa decisión, un caso previo presentado por Grupo Carso. De manera que estas corporaciones globales nos utilizan de su basurero fiscal a costa de nuestro trabajo, nuestros impuestos, nuestra renta petrolera. Y todo eso es parte de cómo está funcionando hoy nuestro orden o desorden social. Estos supuestos contratos de utilidad compartida no tienen fundamentación. ¿Por qué tenemos que compartir lo que es nuestro? ¿En base a qué? De esos 90 dólares, evidentemente, se va a pagar a los bancos, al Morgan Guaranty Trust. Por ejemplo, el exdirector de Pemex, Jesús Reyes Heroles, el hijo, el chico, no el padre, ya es director de un fondo de Morgan Stanley Private Equity Fund, que será el que va a financiar inversiones. Él ya representa a un banco extranjero.
Y aquí anda de opinador sobre la reforma energética, cuando él representa a un banco extranjero diseñando ese fondo específicamente para inversiones, no solamente en México, en toda América Latina. Pedro Aspe tiene ya una asociación con Evercore, que es otro fondo, y con ese fondo ya compraron una empresa, Diabas, que se dedica a las construcciones submarinas y que ya tienen contratos en la cuenca de Burgos. Carlos Ruiz Sacristán, bueno, pues es el director de Centra, que ahora se llama IEnova, que ya está en la bolsa con el campanazo Luis Telles, cotizando acciones. Y esa empresa, IEnova, es a su vez propiedad de bancos extranjeros. Y la señora Quesel está en el Consejo de Administración de Iberdrola. Y por supuesto, las grandes corporaciones que no tienen petróleo. Hace 30 años, las famosas 7 hermanas eran dueñas de reservas, hoy no tienen reservas. El 75% de las reservas probadas de petróleo en el mundo son de empresas estatales. En Arabia, en Irak, en todos lados, en México. Y por supuesto que quieren el acceso directo. Pero como son deshonestos, no lo ponen en la Constitución. Dicen permisos, para no hablar de concesiones. Total, que en la ley reglamentaria, para efectos prácticos, esos permisos serán concesiones. De manera que lo que nos está convocando en esta reflexión es la necesidad absoluta e imperiosa de impedir este atraco a la nación. Se ha traicionado el pasado, nos han traicionado en el presente y están traicionando el futuro de México. De eso estamos hablando. México no va a crecer. Involucionaremos necesariamente a una condición de colonia posmoderna de las corporaciones globales. Ese es el contexto que hoy, a 100 años justamente de unos grandes momentos definitorios, de luchas que se dieron en aquel momento y que además, una vez que se hizo la expropiación, pagamos dólar por dólar todas esas inversiones. Y todo ese esfuerzo de todas esas generaciones no significa nada. Por eso, lo primero que unifica a un pueblo es su identidad. Y eso es lo que están destruyendo, diciendo que la revolución es un mito, que eso es algo etéreo, falso, peor aún, que por eso estamos en esta condición de falta de crecimiento, de empleos, de pobreza. Es verdaderamente increíble esta gigantesca manipulación. Pero el pueblo mexicano piensa, tiene dignidad y no va a permitir este atraco. Es nuestro deber, como personas, generar la conciencia, informarnos, entender y tomar las decisiones que beneficien, que realmente nos permitan vivir con libertad y con dignidad nuestra existencia como seres humanos. No somos esclavos de nadie y podemos crear todas las condiciones para satisfacer nuestras necesidades como seres humanos. Esta situación nos ha conducido, por ejemplo, a que se perdieron 6 millones de empleos en el campo, importemos 42% de la comida y tengamos 8 millones de hectáreas que no se cultivan. Eso es irracional, es insostenible, no hay ningún fundamento para ello. ¿Qué debemos de hacer?
Evidentemente, no solamente no aceptar ningún cambio a la Constitución, sino revertir las leyes anticonstitucionales aprobadas en 2008, integrar a Pemex. Ya vieron ustedes cómo han creado empresas para disponer de los recursos en el exterior, sin control del Estado mexicano. Por favor, estudien lo que significa PMI. Hoy salen algunas informaciones en algunos periódicos. Tenemos que recuperar nuestra soberanía económica a partir justamente del fortalecimiento de los organismos del Estado mexicano. Y debemos de usar este recurso para su explotación industrial, porque un barril crudo vale $100, hecho petroquímica vale 60 veces $100. Todo eso lo han suprimido deliberadamente. Han dejado de invertir en refinerías, han dejado de invertir en petroquímica, y hoy importamos la mitad de la gasolina y 35,000 millones de dólares anuales de petroquímica. No tiene ningún fundamento eso. Lo podemos y debemos de realizar. Que no exportamos, no vamos a exportar crudo. Eso es lo que debemos de hacer. Lo que debemos de hacer es industrializarlo. Durante el periodo que no exportábamos crudo, crecíamos al 6,5. Justamente durante todo ese periodo, México usaba su riqueza y le producía un beneficio adicional en la industria. Eso es lo que tenemos que hacer. Y toda la renta, todos los impuestos que pague Pemex se deben destinar a inversión, porque son recursos no renovables y estratégicos. Y además de su uso como combustible, son materia prima de muchísimas industrias que debemos desarrollar en nuestro país. Solamente un ejemplo. Si en lugar de ese pacto antinacional, el pacto que proponemos es que el primer año el 20% de todos los impuestos pagados por Pemex sean inversión, la mitad para el sector energético y la otra mitad para impulsar la inversión de los empresarios mexicanos. ¿Cuánto tendríamos? Si es 1 millón de millones, o sea, 1 billón, tendríamos 200,000 millones y podríamos destinar la mitad, 100,000 millones, para las inversiones en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, y los otros 100,000 tendríamos, como ustedes saben, hay un fondo para las micro, pequeñas y medianas empresas, el fondo PYME. Bueno, eso tiene un presupuesto de 8,000 millones de pesos este año. Podríamos tener un fondo PYME cada mes. 12 por 8, 96, serían 100,000 millones de pesos. Un fondo PYME por mes. Y ponemos a trabajar a todos los chamacos, a todos los empresarios. Le damos apoyo a los campesinos, industrializamos, a las cooperativas. Un fondo PYME por mes. No necesitamos ahorro de nadie, no necesitamos inversión extranjera de nadie. Tenemos con qué. Son recursos que ya son nuestros. ¿Por qué vamos a compartir lo que es nuestro? Díganme ustedes cuál es la fundamentación. Y no atinan más que a decir, es que no tenemos con qué invertir. Bueno, pues eso es francamente una gigantesca mentira. Ese es el momento en el que estamos y la invitación es: generemos conciencia, organización, y no podemos permitir que esto se apruebe, porque esto, tratándose de un asunto de seguridad nacional de las potencias, implica un dominio no solamente económico, sino también militar. Estamos perdiendo el territorio nacional, como ya lo han anunciado con la iniciativa ya aprobada en una Cámara para que los extranjeros puedan ser propietarios de fronteras, playas, de todo. No lo podemos permitir. Esta reflexión, creo, es muy importante que la hagamos con todas las personas con quienes estamos nosotros relacionados, y hay que trabajar organizada, pacífica y con toda firmeza como ciudadanos que tenemos el derecho y también el deber de impedir
que se avance en una injusticia y en un atentado contra nuestro pueblo. Muchas gracias. Brillante intervención de su compañero Alberto Montoya. Invoco a Juárez. El triunfo de la reacción es moralmente imposible. Lo que están planteando es suicida para la patria. No pueden, no deben triunfar. No hay manera. Si resistimos, más temprano que tarde, la patria se rescata y se endereza. Esta lucha no la vamos a perder. Se lleve el tiempo que se lleve, sea del tamaño que tenga que ser la resistencia, esta lucha no la vamos a perder. Lo que no cabe es la desesperanza y lo que no cabe es la desesperación. Llevan 30 años avanzando, no esta semana, no ayer, no hoy, o sea, llevan 30 años imponiendo una política económica contraria a nuestro pueblo, empobreciendo, como aquí se ha planteado, en vez de meterle al gasto social, en gasto corriente, ni siquiera en cosas de derechos y prestaciones para la gente. No hay educación, no hay salud, no hay trabajo bien pagado, no hay vivienda, no hay nada, hombre. Entonces, pero esta es una reforma constitucional que no les basta con los 2/3 que tiene la Cámara de Diputados y en el Senado, sino tienen que aprobarlo la mitad de los estados más uno. Entonces este pleito va a ser un pleito no de 2 o 3 días. Es evidente que este es el tamaño del miedo que tiene. Y nosotros dijimos que íbamos a clausurar y vamos a clausurar. Ya sabíamos que esto iba a pasar, pero tenemos un plan ranchero. Así que ustedes, serenos, tranquilos. Queremos a todo el mundo sentado. Parece que no nos iban a cargar. Entonces, no vamos a ver, compañeros, a ver, ya, compañeros.